Cuando alguien hace una importación, normalmente espera una sola cosa, que llegue en la fecha prometida. Pero en logística, las cosas no siempre funcionan de manera exacta. Clima, saturación, conflictos internacionales, cambios de rutas. Hay muchísimos factores invisibles que pueden afectar una importación, incluso cuando todo parecía estar perfectamente planificado. Entender eso no solamente ayuda a evitar frustraciones, también ayuda a tomar mejores decisiones. Nuestra invitada de hoy nos va a explicar qué ocurre realmente detrás de una carga internacional, cómo se gestionan estos escenarios y por qué anticiparse hace toda la diferencia. Damos la bienvenida a Marilyn Caballero, miembro clave de Consorcio Cargo y Logistics y especialista en carga aérea. Bienvenida, Marilyn. Gracias por invitarme, Nair. Feliz de estar acá. Hoy vamos a hablar de un tema que a los clientes les puede causar mucha ansiedad cuando importan o exportan, el tema de los tiempos. Hay veces que una carga puede cambiar de fecha y el cliente lo primero que piensa es que alguien hizo mal su trabajo, pero en realidad es mucho más complejo que eso. Sí, totalmente. Hay muchísimas variables que muchas veces el cliente no ve y lo único que ven es el resultado final. Pero una cosa es súper cierta y es que la logística no es exacta. La logística no es exacta. ¿Qué significa realmente eso? Y que muchas veces, por las variables justamente, la mayoría de las veces tenemos que trabajar con estimaciones. Es decir, estas variables hacen que las fechas no sean una certeza escrita en piedra. Entonces, si me dicen la carga llega en 7 días, yo tengo que tener en cuenta que es posible que eso no sea una garantía matemática. Exactamente. El tiempo está basado en un escenario normal. Entonces creo que es ahí donde empieza la frustración de muchos clientes. Esperan que todo salga perfecto y automático. Tal cual. El motivo es que hay muchísimas variables ocurriendo detrás. Vamos a hablar de uno de esos factores invisibles, el clima. ¿Qué tanto puede afectar realmente? Muchísimo. Muchas veces desde climas súper extremos, así como huracanes o tormentas, hasta algo aparentemente mínimo como lluvias, pero abundantes lluvias o niebla puede alterar muchísimo la hoja de ruta. También la gente muchas veces piensa origen y destino nomás. Y no tienen en cuenta que desde origen a destino hay muchas terminales portuarias, escalas, otros puertos donde por las cuales la carga tiene que pasar primero, y dependiendo del clima en esos lugares también la carga puede verse retrasada. O sea que algo puede pasar en otro país, pero afecta mi llegada acá en Paraguay. Tal cual. ¿Te pasó alguna vez con una carga que todo estaba listo, pero el clima te cambió totalmente el panorama? Sí, muchísimas veces. En el caso de la exportación, por ejemplo, tuvimos cargas que ya estaban ahí por embarcar y el término es se baja, o sea, ni siquiera se llega a subir, pero deja de embarcarse porque dicen por condiciones climáticas. Y acá el sol está así a full brillando. Y entonces el cliente dice, ¿cómo que condiciones climáticas? Y lo que ellos no tienen en cuenta es que la condición climática puede estar ocurriendo en destino justamente. Entonces, ¿qué pasa? Si en destino hay una lluvia intensa, si hay demasiada niebla, el avión no va a poder descender, no va a poder aterrizar y va a tener que estar mucho tiempo en el aire. Entonces la aerolínea tiene que priorizar la carga de combustible para poder aguantar todo ese tiempo. Entonces ellos al priorizar eso, tienen que bajar la carga que ya estaba súper lista y cumplía todos los requisitos para subirse para poder llegar bien a destino. Y a veces ese es un caso de exportación, por ejemplo. Y lo mismo para un caso de importación. Una carga que tranquilamente podía llegar en un día, en 2 días, puede venir normalmente, pero se da la vuelta. Acá todo bien el clima, pero allá no puede salir por condiciones climáticas. Entonces el cliente dice, ¿y mi carga? Y dice, señora, en origen está lloviendo. Y es algo que hay que tener en cuenta. Otro tema que a veces parece lejano, pero en realidad impacta muchísimo, son los conflictos internacionales. ¿Qué tanto puede afectar una importación o exportación un conflicto geopolítico? Y realmente afecta mucho, incluso más de lo que la gente imagina, porque cuando ocurre una situación así a nivel global, eso afecta la cadena logística.
Te pongo un ejemplo. En casos cuando hay estos conflictos geopolíticos, hay aeropuertos que se cierran o puertos que se ven muy perjudicados. Entonces, en ese caso, toda la ruta logística se tiene que reacondicionar. Se tienen que ver rutas alternativas, qué puerto tenemos que tomar, dónde tenemos que llegar. Si la carga que inicialmente tenía que volar a este aeropuerto que ahora está cerrado, cuál es el aeropuerto más cercano que está abierto al que puede llegar, y de ahí cómo hacerle llegar otra vez a tu cliente. Cosas así, por ejemplo, hablando de la ruta solamente. Ahora, hablando de costos operacionales, un conflicto geopolítico que involucre países, por ejemplo, que tienen mucho contacto o una participación mayoritaria en todo lo que es el combustible, el petróleo, los costos operativos se alzan inmediatamente. Entonces eso también afecta a la cadena logística. Te pongo un ejemplo. Un cliente que necesita traer solamente un contenedor o quizá puede comprar solamente un contenedor por esos costos, tiene que ver la forma de optimizar el espacio en ese contenedor, porque quizá el próximo contenedor no va a poder venir tan rápido como él espera que venga. Entonces la cadena se tiene que adaptar a eso y, por supuesto, tomar decisiones en base a eso. Y podemos hablar un poquito de lo que pasó este año, porque es doble. Se cerraron aeropuertos y también subió el combustible. Entonces hubo suba por cambio de ruta, una ruta más extensa y combustible más caro. Exactamente. Todo eso lo tuvimos que vivir en un periodo de tiempo que era enterarnos, adaptarnos, comunicar y por sobre todo esperar que el cliente entienda la repercusión y el alcance que esto tiene. Hay otra palabra que se escucha mucho, que es la saturación. ¿Qué significa realmente eso? Y básicamente, en resumen, es que hay más cargas que espacio disponible. Por ejemplo, hablábamos recién acerca del tema de cancelaciones, de costos operativos. Entonces, de repente, todo el mundo busca embarcar para aprovechar esa salida, para poder restoquearse en su empresa, para poder equipar su industria. Y todo el mundo dice, te confirmo la próxima salida disponible. Pero ¿qué pasa? Todos creen que porque se confirma, esa ya es una salida garantizada, que en esa fecha va a salir, o es el espacio que encontró, el espacio que tiene. Y muchas veces no es así, porque la aerolínea o la línea marítima sabe o decide cuáles embarques o cuáles contenedores o cuáles cargas priorizar. Entonces eso hace muchas veces que una carga no pueda volar o no pueda salir. ¿Y qué consejo se le da así a un importador o exportador teniendo en cuenta estas situaciones? Y el primer y más importante consejo es la anticipación, ver con tiempo. Si vos sos un exportador, tenés un cliente en el exterior que ya sabes que tiene una producción mensual, una producción anual, ventas que ya están garantizadas y tenés que hacer llegar tu mercadería, entonces al mismo tiempo informarle a tu cliente y decirle, tenemos que enviar esto, y ver con tiempo de enviar para que llegue para la fecha. Lo mismo con las cosas que querés traer. Vamos a tener fechas especiales. Vamos a tener fechas especiales. Las fechas especiales equivalen a temporada alta. ¿Qué es la temporada alta? Justamente, todo el mundo embarca. Entonces, vamos a tener temporada alta, la anticipación. Sabes que en esta fecha vas a vender este volumen, vas a precisar esta cantidad de cargas. Entonces, con tiempo ves, con tiempo compras, con tiempo organizas. Es la única recomendación que realmente funciona para después no lamentar. Con todo esto que estamos hablando, entendemos entonces que un agente de carga no solamente mueve mercadería. No solamente. Un agente de carga es un aliado logístico. Un agente de cargas tiene que anticiparse también, así como hablábamos. Un agente de carga tiene que reorganizar, ver, reestructurar, pedir, imaginar incluso escenarios en los cuales ver un poco más, ver una solución podría facilitar el éxito de un embarque, de una carga. Hay muchas veces que el cliente ni se entera de todo lo que su agente resolvió detrás. Exactamente,
Y de cierta forma esa es la idea. Entonces, si es que una empresa quiere importar o exportar mejor, ¿qué debería hacer? Primero, planificar con tiempo. Segundo, entender que hay variables que se deben tener en cuenta. Y tercero, acompañarse de un aliado logístico. Porque al final no se trata solamente de traer algo del exterior o mandar algo afuera. Exactamente. En resumen, se trata de gestionar riesgos como también expectativas. Te pongo un ejemplo súper reciente de cómo se aplican estos 3 principios a la vida real. Tuvimos el caso de una importadora, una de las industrias de panadería más importantes acá en el país, que justamente planificó con tiempo. Con tiempo se comunicaron para informarnos que tenían estas cargas que querían traer para reponer algunas maquinarias industriales en su empresa, y comentaron los datos importantes de la carga, como por ejemplo, ¿cuál era la urgencia que tenía eso? Tenía una urgencia media, se podían solucionar algunas cosas teniendo en cuenta justamente la previsión de los factores que podrían intermediar en el proceso logístico. Entonces, al comunicarnos eso, al comunicarse la empresa, yo pude entender que estaban previendo con tiempo y es más fácil la toma de decisión también en esos casos. Es más fácil para mí aconsejarle al cliente de esto es lo que necesitan o pueden hacer incluso, y se les deja elegir. Como decía, segundo, entendieron los factores que implicaban mover esa carga, y como la carga había que pasar a buscar desde la fábrica, luego hacerla llegar a un depósito y que salga vía aérea desde el país de origen. Al llegar la carga al depósito, nos dimos cuenta que habían algunas necesidades que tenía la carga. Por ejemplo, se tenía que reacondicionar el embalaje de la carga, porque de lo contrario la carga aplicaba como una carga no apilable, es decir, nada se podía poner encima de esa carga en el avión. Entonces es como que eso inutiliza el espacio que está encima de esa carga dentro del avión, y los costos, o sea, la tarifa de una carga que no se puede apilar es muy diferente a una carga apilable, o sea, que sí se puede apilar. Entonces ahí empieza el primer, no diría roce, pero como un desfase del plan original que teníamos, porque era un factor que nos damos cuenta cuando la carga llega al depósito, que lastimosamente no se avisó antes, pero y esto vale aclarar, por desconocimiento también del cliente. Ellos no sabían que venía de esta manera, nos encontramos con esta situación. Y gracias a esa comunicación, ese seguimiento, esa gestión, nosotros podemos recomendarle al cliente, mira, esta hasta 3 opciones de toma de decisión que podemos hacer para solucionar o para paliar esta situación. Entonces, cuando se tienen ahí se cumplen, ¿verdad?, estos 3 puntos en esa situación, el cliente se siente acompañado, el cliente se siente seguro y sabe que su carga va a llegar bien. Todos esos costos astronómicos que podrían llegar a representar, al final se mitigan casi al 70%, te diría, de una manera que eso no impacte después a los costos operativos acá una vez puesta aquí la carga. Entonces eso nos comprueba a nosotros la importancia de tener en cuenta estos pasos al momento de querer gestionar una operación. Y por sobre todo eso es algo que nosotros como aliados logísticos, estamos capacitados para hacer, porque nuestra base fundamental es el seguimiento, estar en contacto contigo en el caso de que necesites algo, con el cliente en caso de que quiera consultar algo. Mientras más información el cliente tenga, más facilita todo el proceso operativo, porque nosotros nos adaptamos a sus necesidades. Y en esas posibles soluciones también, con una buena comunicación con el cliente, se puede determinar, cuál de estos factores es el que más te importa, que tu carga llegue urgente y vas a pagar lo que sea, que
abaratar el costo, pero tener flexibilidad con los tiempos? ¿Y cuál sería otra cosa más que hay que hablar con el cliente? Y tiraste una posta porque justamente con este cliente se dio eso. En esa conversación pudimos definir qué es lo que ellos priorizan. Si priorizan los tiempos o priorizan los costos. Y en base a eso, es básicamente tomar una decisión informada. Entonces, eso es muy relevante. Creo que si algo nos deja este episodio es entender que la logística internacional no es un proceso automático. Hay muchísimas cosas que van detrás y es totalmente clave tener un aliado logístico, planificar y anticiparse. Marilyn, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. En logística internacional siempre van a existir variables que no podemos controlar. Pero entender cómo funciona realmente el proceso permite tomar mejores decisiones, planificar mejor y reducir riesgos. Porque muchas veces la diferencia no está solamente en mover una carga, sino en saber reaccionar cuando el escenario cambia. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. El mejor episodio. Para conocer más sobre nuestras empresas y ver más contenido, suscríbete acá. Y para ver nuestros episodios anteriores, clic ahí.